Aquí en Deuteronomio 4:8 dice: Oye Israel, oh Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, hablarás a ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Dice que las repetirás, por eso estamos repitiendo este estudio. Amén. Porque la palabra la tenemos que repetir para que se nos grabe en nuestro corazón. Amén. Amén. Ok, vamos a continuar con lo que ya empezamos. Y nosotros estamos hablando, para los que nos visitan hoy por primera vez, estamos hablando acerca de la envidia. Llevamos 2 domingos hablando de esto y vamos a concluir el tema esperando que el Espíritu Santo toque nuestros corazones, nos dé entendimiento y podamos salir de esto para tener una cobertura con la sangre de Jesucristo de que esto no nos toque a nuestra vida. Nosotros quedamos aquí la vez pasada en la competencia en el servicio. Estábamos hablando de la competencia. Vimos que Aarón y María tenían competencia con Moisés, ¿verdad? Porque ellos dijeron en Números 12:2, dice: y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Dijimos, ¿verdad?, la semana pasada, que Dios es el único que nos promociona y que debemos respetar la autoridad de Dios y lo que Dios delega. Ellos no lo respetaron y por eso vino juicio a María y a Aarón. Incluso el tabernáculo se detuvo por 7 días por la causa de María. Amén. También tenemos aquí el caso del hijo pródigo en Lucas 15, 25 al 32. Vamos a leerlo aquí. Lucas 15, 25 al 32. Dice así: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo al padre: he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Amén. Entonces fíjense, aquí vemos el caso de la envidia del hijo pródigo. Siempre hablamos de que el problema lo tenía el que se fue, pero aquí vamos a ver hoy que un grave problema que tenía el hijo que se quedó. Él se quedó en la casa, pero él no podía disfrutar de los bienes de su padre, porque no tenía comunión íntima con su padre. Entonces, por lo tanto, no disfruta, y lo invade la envidia, los celos, la competencia, el reclamo, porque el que tiene envidia vive reclamando y sacando conjeturas que no son, y simplemente porque él no tenía comunión con el Padre. Entonces, muchos de nosotros, una de las causas por las cuales la envidia nos invade, los celos, la competencia, es porque no tenemos comunión con el Padre. No sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, ¿verdad? No sabemos quiénes somos, no sabemos qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, ni a dónde, y por supuesto no podemos saber a dónde vamos. Esto le pasaba al hermano del hijo pródigo, no podía soportar.
en vez de alegrarse, fíjense que el hijo pródigo no se alegró porque el hijo volvió, sino simplemente lo juzgó y se molestó con el padre. Entonces eso nosotros tenemos que tomarlo en cuenta, que debemos alegrarnos de las cosas que solo hemos venido repitiendo, de las cosas buenas que a otros les pasan, aún si ha hecho algo malo, porque el hijo pródigo se había ido, había malgastado su dinero con prostitutas, se lo había bonchado, como decimos popularmente, y entonces pues lo estaba juzgando, pero el corazón del padre es otro. Por eso nosotros debemos ir al padre. También vamos a ver el otro punto, que es la codicia. La codicia es compañera de la envidia. El pueblo de Israel codició y quiso tener un rey. Todos conocemos esa historia. Dijo, nosotros queremos tener un rey como tienen los otros pueblos que están alrededor de nosotros. Aunque el Señor les habló a través de Samuel que no les convenía eso, pero ellos insistieron. ¿Por qué? Porque ellos codiciaban lo que otros tenían. Ellos no sabían, aquí tampoco tenían una relación con el Padre, porque cuando nosotros tenemos una relación íntima con el Padre Celestial, nosotros sabemos quiénes somos, qué tenemos y a dónde vamos. Podemos discernir que Él nos ama, podemos discernir que si estamos en prueba, Él nos va a sacar, y podemos conocer cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El pueblo de Israel codició rey y el Señor le dio pues una voluntad permisiva, y ya sabemos todo lo que pasó. El pueblo de Israel tuvo un rey y no le fue nada bien con este rey, porque fue el capricho. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que nosotros pedimos, ¿verdad? Y si hay codicia en la vida de la persona, nosotros podemos pedir mal. Ya lo vamos a ver más adelante. David también tuvo codicia. Él codició algo que no le pertenecía, y fue la mujer de Urías, ¿verdad? Él la quiso para él. David lo tenía todo. Muchas personas lo tienen todo y no son felices, siempre están codiciando algo más, porque hay diferencia entre codiciar y desear. Cuando tú deseas en el Señor, tú lo pones en el altar de Dios. Como tienes comunión con el Padre Celestial, entonces lo deseas con ilusión, tú sabes que tu Padre te lo va a dar. Pero cuando codicias es diferente, porque la codicia no viene de Dios. La codicia no viene de Dios. El deseo sí, porque dice que Él complacerá el varón de deseo, lo dice en la palabra. Vamos a leer 2 de Samuel para los que están anotando. Otro detallito aquí, los que están anotando, 2 de Samuel 12:14, ya lo vamos a leer. Otro detallito aquí, que David codició la mujer de Urías. 2 de Samuel 12:14. David codició la mujer de Urías porque él estaba ocioso. Una de las cosas por las cuales entra la codicia y entra la envidia es la ociosidad. Cuando tú no haces nada, tú tienes que ocuparte de hacer algo en tu casa, en los caminos del Señor y en la sociedad, porque si no vas a estar pendiente de los demás y puedes caer en pecado como cayó David. David cayó en ese pecado porque él estaba ocioso. Él no tenía por qué estar allí, él tenía que estar en la guerra como hacía un rey, y vio la mujer y la codició. Él lo tenía todo, él no tenía por qué codiciar esa mujer. 2 de Samuel 12:14. Vamos a leerlo aquí, si alguien lo consiguió. Cuando yo diga la cita, si alguien lo consigue primero que yo, lo puede leer, pero yo ya lo tengo. Dice, fíjense lo que le dijo el Señor a David, ¿no? Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces el pecado no nos trae nada bueno. La codicia de David le trajo la muerte del hijo. Entonces, si nosotros no somos sanos y estamos codiciando las cosas que no nos pertenecen, entonces podemos traer maldición a la vida de nosotros y de nuestra descendencia. Santiago 4:2-3, vamos a leerlo. Santiago 4:2-3 para los que están anotando. Santiago 4:2-3 dice:
Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Verdad? Ajá, pero es que leí más abajo, es en el 2. Dice así: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Fíjense que dice que codician y arden de envidia y no se puede alcanzar. Cuando hay envidia, pues no alcanzas lo que codicias, porque es en vano, porque no es el plan de Dios. Santiago dice esto. Ajá. Vamos a ver otro punto, que es, ¿sabían ustedes que nosotros sabemos por la palabra que las bendiciones se heredan y las maldiciones también, que pasan de generación en generación? Y aquí tenemos que la envidia se hereda, y lo podemos ver en la palabra. Una cosa que les voy a decir: todas las citas que estamos leyendo hoy, ustedes mañana, lunes, pueden leerlas. Esa es una buena costumbre que debemos tomar, que cuando aquí se habla de un tema y ustedes anotan la cita, lean esas citas en la casa, porque por este momento y este instante los pastores estuvieron orando. Yo estuve orando, sé que soy la que estoy parada aquí en este momento, ¿verdad? Puse un grupo de intercesores a orar por este momento. Entonces hay una palabra ungida, y entonces nosotros debemos escudriñar esa palabra al día siguiente para ver qué más nos dice el Señor, para aprovechar esa unción. Amén. Yo lo he hecho así, y de verdad, cuando aquí se habla de algo, yo el lunes eso es lo que leo. Eso es lo que debemos leer. Entonces hay textos bíblicos que son largos, son capítulos, entonces les recomiendo que se lo lean mañana, ¿no?, en su devocional. Estamos hablando de que la envidia se hereda. En Génesis 30 nosotros podemos ver que había una competencia tremenda entre Lea y Raquel, ¿verdad? Una le agarraba y le decía que a José, a Jacob, que le diera hijos. La otra no podía tener hijos. Entonces había mucha competencia entre ellas. Lo podemos ver en Génesis 31, dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: dame hijo, o si no, muero. Entonces ella cayó en una rebelión porque ella quería hijos y se sentía celosa de su hermana. Entonces lo que vamos a ver en este punto es que la herencia, la envidia se hereda también. Como las bendiciones se heredan, las maldiciones se heredan. Entonces fíjense qué pasó, que aquí había, cuando ustedes lean mañana ese capítulo 30, que es largo, por eso no lo voy a leer ahorita, había mucha competencia entre ellas por darle hijos a Jacob, hasta que por fin Dios oyó a Raquel y le dio un hijo. Pero eso pasó a la segunda generación, porque los hijos de Lea fueron los que secuestraron al hijo de Raquel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la envidia siguió. Y fíjense que a él lo entregaron por envidia. Entonces eso se hereda. Nosotros debemos romper con todas estas cosas y arrepentirnos para desligar nuestra descendencia de toda envidia que haya en nuestra vida, ¿no? Y no podemos decir que no la hay, y porque ya hemos visto que sí hay muchas circunstancias en nuestra vida donde el enemigo puede sembrar la envidia, y está sembrada. Lo que pasa es que no ha aflorado porque no hemos tenido la competencia o no hemos tenido el quebranto suficiente, pero en determinado momento eso sale. Lo que vamos es a trabajar con eso, a arrepentirnos para que el enemigo no nos gane ventaja. ¿Por qué debemos salir de la envidia? Para limpiar nuestra descendencia, como ya les dije, ¿ves? Para que no hereden nuestros hijos todo espíritu de envidia, sino que crezcan libres. También debemos salir de la envidia porque el amor no fluye de nosotros. Como cristianos el amor no va a fluir, porque la Biblia dice que el amor no tiene envidia. Pueden leerse mañana 1 Corintios 13. También debemos salir de la envidia porque trae pobreza
trae pobreza espiritual y trae pobreza material. Nosotros lo podemos ver en Segunda de Reyes 5:26. Segunda de Reyes 5:26 y 27 tenemos el caso de Giezi. Giezi era el sirviente de Eliseo, el compañero de Eliseo, y entonces cuando fueron a liberar a Naamán de la lepra, pues Naamán era un hombre muy rico y llevaba mucho dinero para ofrecerles, pero Eliseo dijo que no aceptaba nada de eso. Giezi codició en su corazón y después fue y le dijo y tomó regalos y ofrendas que él mismo pidió. ¿Qué le aconteció a Giezi? A Giezi esto le trajo pobreza y le trajo enfermedad porque él salió con lepra, y aún más dijo que eso pasaría a su descendencia, dice la palabra. Vamos a ver aquí. ¿Cuál es la cita, perdón? Mira, Segunda de Reyes 5:26, 27. 5:26, 27. Entonces, aquí lo va a leer. Y él entonces dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió en su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas y bueyes y siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso y blanco como la nieve. Entonces, la codicia le trajo a Giezi pobreza espiritual, pobreza material y aún enfermedad y aún a la descendencia. También nosotros debemos salir de la envidia, debemos trabajar en esto, ¿no? Trabajar en esto, porque eso quita la dirección del Espíritu Santo. A Ananías y Zafira les quitó la dirección del Espíritu Santo. Ellos se copiaron de lo que ellos vieron porque no tenían dirección del Espíritu Santo, porque los movía la codicia, la envidia en ese tiempo. También la envidia trae estancamiento. Vemos, como dije anteriormente, que la congregación se paró cuando María pecó. Entonces se detuvo, dice la Biblia, que por 7 días. También debemos salir de la envidia porque quita la misericordia de nosotros. Muchas veces nosotros no tenemos misericordia, por eso es que el Espíritu Santo quiere limpiarnos profundamente, porque quita la misericordia de nosotros. Lo podemos ver cuando David codició a Betsabé y tuvo relaciones con ella, y él no tuvo misericordia de Urías, siendo Urías un hombre cabal, siendo Urías un hombre correcto. Él no tuvo misericordia porque la codicia lo cegó. ¿Okay? Entonces, por eso debemos salir de eso, porque no es cualquier cosa, es algo de lo que se habla poco, pero está, porque está en la palabra y está en nosotros y está en la Biblia. ¿Okay? Porque el envidioso, ¿verdad? Siempre está haciendo inventario y desecha el plan de Dios y hace inventarios de lo que tienen los demás. Siempre está pendiente de los demás. Lo podemos ver en 1 Samuel 26, 25. Mire lo que hizo Saúl. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío. Sin duda emprenderás tus grandes cosas y prevalecerás. O sea, Saúl estaba pendiente de todas las victorias que David tenía y los dones de David y lo que David estaba haciendo. Saúl no estaba pendiente de su propio plan y de su propio propósito. Y entonces Saúl perdió la visión. Eso es otra cosa que por lo que nosotros debemos salir de la envidia, porque perdemos la visión. No tenemos visión. Hay muchos cristianos que no tienen visión, no saben quiénes son, así como el hermano del hijo pródigo, no saben a dónde van, no saben qué es lo que quieren, no saben cuál es el propósito para su vida. Yo dije la semana pasada que era una ilustración que era como que cuando uno va manejando, uno no pierde la mirada de la carretera, de la vía, porque si volteas, ¿qué le pasa? Puedes chocar y se desbarata, te estancas, ¿verdad? O sea, no podemos mirar a los lados, tenemos que mirar a Cristo Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, para no perder la visión.
También nosotros podemos ver aquí que la envidia viola, fíjense, por todas las causas que nosotros debemos salir de la envidia. Y ya hemos visto en muchos casos dónde está metida, camuflajeada por allí, ¿verdad? Que al final lo vamos a repetir. La envidia viola la soberanía de Dios. Esto lo podemos ver en Mateo 20, 12 al 15. Mateo 20. Aquí está. Sí. Mateo 20. Mateo 20 del 12 al 15. Dice así: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Aquí está reclamando, está quejándose. El que tiene envidia se queja y reclama, demanda siempre, porque no hay humildad en él, ¿no? Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia por lo que yo soy bueno? Y dice después: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando tenemos envidia de lo que Dios hace con otras personas, o celos o competencia, nosotros estamos pecando de rebelión contra la soberanía de Dios. Si nosotros conocemos esta palabra, nosotros podemos decirnos, si fluye de nosotros esa envidia, pues vamos a trabajarla, vamos a ver, Señor, de dónde viene. Lo más probable es que venga de nuestra infancia, como lo vimos la semana pasada. ¿Okay? Entonces no debemos violar la soberanía de Dios. Él puede hacer lo que quiera con lo que tiene, con quien Él quiera y cuando Él quiera, ¿verdad? Porque así lo vemos en la palabra de Dios. También la envidia surge cuando se te acaba la confianza en Dios. Cuando nosotros perdemos la confianza en Dios, perdemos el norte, perdemos los ojos puestos en Jesús, entonces allí surge la envidia, porque está pobre la comunión con el Padre Celestial, está pobre la intimidad y la relación con el Señor. Ahora vamos a ver cómo estorba la envidia el crecimiento espiritual. Vamos a ver qué daño nos hace, porque tratamos de convencernos por qué debemos salir de esto, dónde está, cómo lo vamos a trabajar y qué daño nos hace, ¿no? Fíjense, la persona que tiene envidia, o sea, la envidia contamina los dones de revelación. ¿Cuáles son esos dones de revelación? Los sueños, las visiones, las profecías. Estos dones pueden salir contaminados. Si un profeta te habla y ese profeta no ha sido libre de ocultismo y no ha sido libre de envidia, ¿verdad? Que la envidia está muy ligada al ocultismo, entonces puede salir una profecía errónea de su carne totalmente. Y yo conocí un caso de un hermano que tenía un apartamento y tenía sus hijos y todo, y entonces le dieron una profecía y le dijeron que él tenía que regalar ese apartamento, y lo regaló y quedó en la calle, porque nosotros no nos debemos guiar por profecías. La profecía debe servir para guiarnos, para confirmar lo que ya el Señor a nosotros nos ha dicho. A nosotros nos guía el Espíritu Santo, ¿ok? Y la profecía nos va a confirmar lo que ya el Espíritu Santo nos ha dicho. Sigo con el punto de que contamina los dones de revelación. Había también otra persona que yo conocía cuando estaba recién convertida. Ella nos estaba instruyendo a dos personas que nos convertimos a la vez, pero ella decía que tenía sueños con esta otra persona y siempre los sueños eran feos. Soñaba que le veía gusanos en la cabeza, que tenía la pierna quebrada, que la veía pobre, etcétera, etcétera, ¿no?
que el esposo se volvía loco y le rompía los muebles. Yo siempre me acuerdo de esos sueños porque a mí me impactaban tanto. Yo era muy bebé espiritual porque ella era la que nos estaba instruyendo, y yo decía, pero ¿por qué ella sueña tantas cosas feas de ella? Y yo no la veo así como tan mala, ¿no? Y entonces, bueno, esa interrogante quedó allí, y a la postre yo entendí, el Señor me mostró que era que ella le tenía envidia a esta persona, le tenía mucha envidia. Entonces, cuando nosotros soñamos algo malo con alguna persona, algo catastrófico o algo muy feo, primero vamos a examinar nuestro corazón para ver si en nuestro corazón hay falta de perdón o envidia hacia esa persona. Amén. 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 Ah. Yo dije, ay, Dios mío, porque la Biblia dice en Primera de Juan 4:1, pues dice que debemos probar los espíritus, porque hay unos que vienen de un lado que no es, ¿verdad? Vamos a leerlo aquí. 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces nosotros debemos probar los espíritus. Seguimos con el punto de cómo estorba la envidia en el crecimiento espiritual. La envidia trae enfermedades, y lo dice Proverbios 14:30, que dice, el corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia es carcoma a los huesos. Fíjense qué casualidad o qué coincidencia. ¿Cómo no? Cuando quieran que repita me dicen, por favor. Le pongo pausa, ok. Háganme señas, háganme así como que se van a volar. Ok, yo les dije que me dijeran. A ver, yo acepto toda corrección. Tranquilo que esto es mi escuela. Amén. Proverbios 14:30. Gracias. Ajá, la envidia trae enfermedades. Entonces dice la Biblia así, el corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Y qué les parece? Que en los huesos, ¿verdad?, es donde se forma la sangre, y es donde está, como se está formando, yo sé muy poco de eso, pero si lo buscan en internet van a conseguir el sistema inmunológico. Entonces la envidia hace mucho daño, y la Biblia lo señala, que dice que hace carcoma a los huesos, entonces trae enfermedades. Y en el Antiguo Testamento vemos que Giesi le dio lepra, y María también le dio lepra, ¿verdad? Entonces debemos cuidarnos de esto. Cada vez que nos arrepentimos de este pecado, debemos sacar toda secuela de enfermedad de nuestros cuerpos, sacarlo de nuestro cuerpo. Cuando nosotros pedimos perdón, y no solamente por este pecado, sino por cualquier pecado que estemos procesando en nuestra vida, debemos sacarlo de nuestro cuerpo, porque muchas de las enfermedades que tenemos es a causa de esos pecados. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Amén? Amén. Okay. Ajá. La envidia ata, como la brujería. ¿Te voy a decir algo? Amén. La envidia ata como ata la brujería, y no deja prosperar a la persona que le tienen envidia. Nosotros debemos ser libres para no tener lo que yo les enseñé la semana pasada, el imancito. ¿Se acuerdan del imán? Jackie, hazme la segunda y ponte el imán dentro y pega la chapita. Ajá. Así, ponte el imán aquí adentro. La gente dice, me persigue la envidia. ¿Por qué me persigue la envidia? Entonces, ¿por qué? Porque ella tiene algo, la persona tiene algo dentro que es la envidia, no lo ha procesado porque viene desde su infancia, todas esas áreas dañadas por herida, y entonces esta es la envidia. ¿Ok? Entonces, por eso nos persigue la envidia, porque hay cosas que nosotros no hemos perdonado, no nos hemos arrepentido y no hemos sanado. ¿Está claro? Sí. Amén. 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 Es que lo siento muy callado. No. Que estamos recibiendo. Amén, sí, es verdad. Estás dando palos.
¿Ah? ¿Así? Bueno, hermano, le tengo un testimonio chiquitico. La semana pasada yo salí de aquí mal, hermano, mal. Yo lloraba, yo decía, Señor, no sirvo para esto, Señor, no lo supe hacer. Mentira. Entonces, bueno, el Señor me sanó muchas cosas, me dijo y tal, y yo, bueno, Señor, es así, me toca la semana que viene, vamos a ver qué tú haces y tal, ¿no? Pero entonces después que sané, el Señor me dio un ánimo el miércoles. Salí con mi yerno y entonces él me dijo que le había gustado el mensaje. Y yo, ¡ay, qué bueno, Alejandro! Y entonces, pero el Señor me explicó y me dijo, es que no pueden ponerse eufórico con un mensaje de esa categoría, porque eso es para tratar profundamente y nadie va a decir, oh, qué bueno, sí, nadie te va a decir eso. Entonces el Señor me habló. ¡Qué chévere! Exacto, qué chévere. Eso fue lo que me dio el Señor, yo lloraba, yo decía, pero no, mientras todos estamos atentos. sí, no, yo sé, pero es Dios tratando y enseñándome, ¿no? Particularmente no me sentía bien hoy, entonces yo, Señor, si me siento, me dolía mucho la pierna y después me recordé, ay, la clase, amén, ok, está bien, bueno, seguimos para que nos alcance el tiempo. El domingo también salió un artículo, no sé otra vez, lo guardé de Elisa Marisol en el Universal, el domingo pasado, en la parte de sucesos, donde hablan que la envidia es una de las principales causas de crímenes del año pasado aquí en Venezuela. Sí. Me lo vas a traer. Amén. Me lo vas a traer. Okay. Sí, seguimos rapidito porque después se nos acaba el tiempo. ¿Ok? ¿Qué pasó? Sí. Expresiones y señales que denotan envidia. Si ella lo tiene, yo también lo quiero. ¿Okay? Vayan poniendo atención. Si tuviera lo que él tiene, o si tuviera lo que ella tiene, esa no sabe lo que tiene. ¿Verdad? Ok, esos son señales. Esa mujer no merece ese hombre. Mucho para ella. Eso es mucho camisón pa' Petra. Son señales de envidia. Estoy contigo, Petra. Ajá. Fíjense que estas señales yo las estoy poniendo casi al final del tema, porque el principio del tema es sacarla de nosotros, ¿verdad? Entonces pongo estas señales de cuando las personas uno puede ver que tiene envidia. Eso lo debo estar haciendo yo, no ella. ¿Ok? Otra señal. Estorbar el avance y el progreso en el servicio de otros en la iglesia o en el trabajo, ¿verdad? Cuando le serruchan el puesto a la gente, eso es por envidia. Buscar las fallas y los defectos de las personas, ver que ven todo lo negativo y descalifican. Cuando hay mucha crítica y mucha descalificación, es probable, o casi 99% de que hay envidia. Cuando decimos, mi papá tiene un hijo favorito, o le reclamamos a los padres que tú tienes un hijo favorito, entonces debemos trabajar en nuestro corazón, porque si yo siento que mi papá tiene un hijo favorito, entonces dentro de mí hay envidia, ¿verdad que sí? Entonces debo arrepentirme de eso y hay una competencia. Si yo no lo saco, entonces voy a llevar eso a lo largo de mi vida y voy a conseguir competencias en los trabajos, voy a conseguir competencias, entre comillas, en la iglesia, en todas partes. ¿Por qué? Porque mi papá tiene un hijo favorito. Esa es la raíz, una de las raíces. Otra expresión, expresar cuando tú tienes algo bueno y dicen, ay, qué envidia. O sea, mira, me voy de viaje y tal, ay, qué envidia. O sea, nosotros debemos eliminar esa palabra de nuestro vocabulario. Y aquí nosotros... Uno lo siente, ¿Perdón? A veces, aunque uno no lo siente, nada más decir la palabra ya es envidia, ¿verdad? Entonces no, yo no quiero nada con esa palabra. No quiero, ¿por qué? Porque tengo mucho temor de Dios con eso, ¿ok? No alegrarse genuinamente por el triunfo de los demás, son también que denotan envidia.
no dar aprobación, no dar estímulo, no dar apoyo cuando alguien hace algo bueno, o hay bendición o hay victoria. O también corregir para que la persona crezca o se edifique, porque no solamente la aprobación es cuando me dicen todas las cosas buenas. A mí me aprueban cuando me corrigen, cuando me dicen, mira, vas muy rápido, por decir algo sencillo, ¿no? O no me gusta como lo hiciste, o te demoraste mucho, o repetiste mucho. Yo agradezco eso, ¿verdad? Porque ahí me siento aprobada. Entonces la aprobación, cuando damos aprobación, apoyo, estímulo, porque la corrección es parte del apoyo. Cuando alguien hace algo bueno y no declaramos victoria y no se lo decimos verbalmente, como decíamos la semana pasada, son señales de envidia. Debemos tener la costumbre de elogiar y decir cosas buenas a las personas, porque la gente está muy carente. Cuando yo tenía la célula hace muchos años, cuando la persona cumplía años, le hacíamos su torta, entonces cada uno de los miembros de la célula le decía cosas buenas, positivas, todo lo que había visto en él, le daba una palabra de gratitud, o le daba una profecía, o le daba un texto bíblico, algo que le hacía. Y eso animaba mucho, aprobaba mucho a la gente. Por lo menos yo fui sana de muchas cosas en eso, porque a mí nadie me dio aprobación, pero en ese grupo sirviendo, Dios me dio la aprobación. Amén. Entonces debemos aprobar. Aquí tengo un testimonio de una persona que yo me compraba cosas y se las mostraba, y mira lo que me compré esta cartera y tal y esto, y ella se quedaba como un pedernal, se quedaba muda, así, muda, y yo esperando que me dijera, ay, pero qué bonita, porque nada cuesta decir que la cartera es bonita, ¿verdad? Y a los días yo veía que ella se compraba otro igual, entonces yo no entendía, yo decía, pero le gustó y no me lo dijo, ¿por qué? Entonces yo no sabía. Ahora sí lo sé. Ajá. Otra señal es no poder hablarle pacíficamente a la persona. ¿Han notado ustedes en los trabajos, verdad? A veces en el hogar o en la iglesia, que las personas no te hablan pacíficamente, te hablan con un tono de molestia, de rabia. Como que no me importa. Ajá. Entonces, en Génesis 37:4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Eso es otra señal, que la gente no te hable. ¿Perdón? Génesis 37:4. La gente no te hable pacíficamente, sino que te hable como con molestia, con ironía o con sarcasmo. Allí hay envidia. También otra señal de envidia es sufrir porque no tienes lo que otro tiene. Cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, nosotros no sufrimos por lo que otro tiene. Y si sufrimos por lo que otro tiene, entonces tenemos que sanar para ver dónde viene eso. Porque nosotros vamos a tener lo que Dios tiene para nosotros, porque las copias no son buenas. Yo no tengo por qué copiar ni querer lo que tiene otro. Yo tengo mis propios dones, tengo mi identidad, y a mí el Señor me dio una noticia, no sé si a ustedes se la han dado, que cuando me hizo, el molde se rompió. Yo soy única. No sé si a ustedes se los habrá dicho. Amén. Entonces no tenemos que estar mirando, pues, sufriendo por lo que otro tiene. Fíjense que en Génesis 31 dice, y viendo Raquel sufría por eso, ¿no? Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. ¿Verdad? Ella sufría por esa condición. Entonces cuando nosotros vemos que algo nos da rabia, un beneficio de otra persona, o simplemente nos ponemos tristes, nos dolemos, una persona que se quiere casar, ¿verdad? Una mujer soltera, una muchacha, se quiere casar y cuando anuncian una boda, ay, le da como aquel dolor en el corazón. Pues eso es envidia, tú tienes que gozarte. Y en esta semana yo recibí vi en el Facebook una muchacha que yo atendí, bueno, ya no es tan muchacha, porque debe estar por los 50. Ella es médico y ella no se había casado, ¿no? Y cuando yo veo la foto
foto del matrimonio, se casó. Y me alegré, pero en gran manera, que le escribí y le dije que me sentía feliz porque era una muchacha bella en el Señor. Pero no sé por qué no se había casado, pero ahora se casó. Entonces debemos alegrarnos, ¿no? Otra expresión de celo es: no solo te llaman a ti. A mí me buscan cuando tú no estás, ¿verdad? Gente que se molesta. No, a mí me buscan cuando tú no estás, ¿no? O a mí me dan lo que sobra, o a ti, es que siempre te prefieren a ti. ¿Perdón? Te invitaron fue a ti, exacto, ok. Nosotros debemos trabajar, esto hablamos bastante la semana pasada, la escasez en la niñez, porque podemos tener codicia de casarnos con personas ricas o caer en corrupción. La corrupción tiene una raíz, ¿verdad? Y puede ser porque hubo escasez. Eso trae codicia y trae envidia, y la codicia lleva todas esas cosas. Cuando amas a la persona, la envidia no tiene cabida, ¿verdad? Porque en la envidia no hay amor. Y dice 1 Corintios 13:4 que el amor no tiene envidia y no busca lo suyo. Entonces, leamos esa cita de 1 Corintios 13 mañana en la casa. Dice la Biblia también en 1 Juan 13:35, dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Okay? El amor es lo que va a reinar, es lo que va a dar a conocer que nosotros estamos en Cristo Jesús. En 1 Corintios dice 11:1, dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a imitar? Imitar el carácter de Cristo. No vamos a imitar lo que la persona hace, sino el carácter de Cristo. El carácter, porque nosotros estamos buscando aquí carácter. Cuando nosotros nos limpiamos de la envidia, estamos buscando carácter. Lo que pasa es que hoy en día se habla mucho de las dádivas, no, que tú vas a ser millonario, que tú vas a tener 3 casas, que tú vas a ser rico, que tú esto y lo otro. Y lo que Dios busca es el carácter, porque allá no nos vamos a llevar nada de eso. Aquí lo necesitamos para vivir y Dios nos los da. Pero lo que Dios busca en nosotros es el carácter, porque por el carácter es que el mundo va a ver que Cristo está en nosotros. ¿Amén? Ninguno progresa, ¿verdad? Copiando. Ya vemos que el pueblo de Dios copió otros reyes, Ananías y Zafira también se copiaron y ellos se murieron. ¿Ok? La envidia te ataca en lo que Dios te va a usar. Te ataca, fíjense que ya estamos viendo la parte hacia nosotros, ¿no? La envidia te ataca en lo que Dios te va a usar. En una oportunidad, cuando yo estaba recién convertida y estaba pasando por un quebranto fuerte, me estaba divorciando, y entonces en la iglesia donde estaba, la primera iglesia donde yo estaba, era miembro, ellos decían que cuando la persona estaba en quebranto, lo mejor era ponerlas a servir, a hacer algo, ¿no? Porque eso la ayuda. Yo decía, pero yo estoy mal, yo no puedo. Y entonces me decía, le toca predicar el domingo. Yo no estaba sabiendo de predicar, pero yo obedecía. Entonces, bueno, y Dios me usaba según en mi niñez espiritual, ¿no? Y entonces, pero había otra hermana que era miembro también de allí, era autoridad, y entonces el día que yo predicaba ella no iba, ¿no? Y entonces ella me decía, es que tú no tienes don de enseñanza. Pero yo no entendía, porque yo no estaba buscando dones, yo no sabía ni qué eran los dones, yo simplemente obedecía, y de verdad eso para mí era un bálsamo, servir, o sea, buscar de la palabra para dar. Y yo colgaba en un clavito afuera, imaginariamente todos mis problemas, y predicaba como si nada, ¿no? Entonces ella me decía, es que tú no tienes don de enseñanza. Yo no me importaba, pero yo no sabía ni qué era eso, de verdad, estaba nuevo, ¿no? Entonces yo tuve que después hablando con otra hermana, y me decía, hablando de otras cosas, me decía que el enemigo te ataca en lo que sabe que tú vas a servir. Si tú vas a ser un adorador, te va a decir, tú no sabes cantar. Te va a decir la gente, tú no sabes cantar. Si tú vas a ser
un buen gerente te va a decir, no, es que tú no sabes dirigir. Entonces siempre te va a atacar, la envidia siempre te va a atacar en tus dones, en lo que tú tienes. Cuando alguien te ataque en algo, analiza bien. Ajá, ¿ves? Porque a mí me dijeron que tú no tienes dones, yo sí lo tengo. Amén. Yo sí lo tengo porque el Señor me lo dio. Pero ella me decía que no, y era mi amiga. Y entonces ella decía, no, es que, pero ella tenía don de maestro. Cuando ella le tocaba predicar, entonces ella decía, fíjense, ella se comparaba, ella decía, pero es que cuando Mirta predica la gente llora, y cuando yo predico entonces no pasa nada. Éramos bebés espirituales. Ahora ella es una tremenda mujer de Dios, hoy en día, ¿no? ¿Ok? La envidia no está fuera de la iglesia, está presente en todos los círculos, ¿ok? En círculos donde hay personas, allí puede estar, ¿no? En los líderes, en los médicos, en los adoradores, en la familia, en el trabajo. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque todos estamos heridos. Todos traemos infancias traumáticas, unos más que otros, y entonces allí el enemigo deja guardado eso porque él sabe cuándo va a sacar su carta, ¿no? Fíjense que un salmista dijo, para que vean que no está exento, un salmista en la palabra, en el Salmo, para que anote, 73, 2, 3 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Ok? Entonces un salmista dice que casi resbalaron sus pies porque veía la prosperidad de los impíos. Y es común, fíjense, es común que las personas pregunten, porque a mí me lo han preguntado, que por qué si los malos hacen maldad, ¿por qué prosperan? Pero la Biblia dice, no pongas tus ojos allí, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, de los que hacen maldad, ¿no? Y a mí me pasó una oportunidad que una persona me hizo daño y entonces me calumnió, dijo una cantidad de cosas y entonces y afectó mi ministerio, todas las cosas, o sea, el servicio, lo que hago, ¿no? Y entonces un día me la conseguí cuando iba por Baruta y yo la vi tan radiante y saben, hermano, a mí me dio una rabia. Y yo decía, pero mírala como está de bien y está radiante. Entonces el Señor me dijo, ven acá, vamos a trabajar eso, ¿no? Entonces yo me arrepentí porque yo tenía envidia de lo que hacían iniquidad. Entonces el Señor me estuvo en ese proceso y me la volví a conseguir. Otro día sentí otra cosa y me la volví a conseguir hasta que bueno, el Señor sanó todo y ya no la he visto más. Yo decía, ahora la quiero ver para saludarla. Entonces bueno, el Señor trata con nosotros. ¿Ok? Vamos a hablar de por qué debemos combatir la envidia y luego le voy a decir la tarea. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cómo debemos combatir la envidia? Con la palabra de Dios. Debemos leer la palabra de Dios. En oración, ayuno, debemos tener una relación íntima con Dios, una relación estrecha, ¿verdad? En adoración, nosotros debemos tener nuestro tiempo de adoración. Media hora, 15 minutos, donde no le pidamos nada, donde estemos quietos. ¿Usted sabe qué nos cuesta a nosotros, como amas de casa y como ser humano, quedarnos quietos? Vamos a regalarle al Señor media hora de quietud en adoración. Cuando nosotros adoramos, se van a despejar los aires, el Señor va a mostrar revelación a nuestro corazón. La adoración es necesaria para nosotros. Fíjense que escuchaba yo un... Ajá. Enséñame cómo es quedarse quieto. Bueno, porque yo quiero estar quieta, pero enseguida aquí empieza a moverse. Ajá, te voy a decir una clave. A mí me ha pasado eso, que yo estoy orando y de repente me veo en la cocina y yo decía, pero bueno, yo no estaba orando. Y yo decía, ¿qué es esto? Y me devuelvo. ¿Por qué? Porque esta no se queda quieta. Ajá. Una frase que dijo Michelle una vez y a mí se me quedó y la anoté en mi tiempo de adoración, que es que ella dijo aquí, Señor, aquieta mis pensamientos.
Eso lo debemos decir. Otra cosa que escuché del pastor Bertucci, que lo veo a las 5:15 de la mañana, que él dijo que le ordenáramos a nuestra alma, a nuestra mente, que se sujete al Espíritu, porque voy a adorar al Padre Celestial. Yo lo estoy haciendo, porque tenemos eso, René, lo tenemos que, entonces, no soy la única. No, para nada, eso tenemos, René, muy buena su pregunta. tenemos que sujetarlo todo el tiempo, porque estás adorando y entonces tú dices, ay Señor, te alabo, te bendigo, y no hemos dado las caraotas. Sí, es así. Ay, no y te vienen las cosas. Entonces le ordenamos a nuestra mente, nuestro pensamiento, que se sujeten al Espíritu, porque vamos a adorar y tenemos autoridad. Hazlo, René, para que tú veas. Ajá. Esa es la tarea. Ajá. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ser quieto delante de Dios? ¿Ser qué? Quieto. Estar quieto. 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 Ajá. Y poner la mente en blanco. Muy buena la pregunta. No, estar quieto, por ejemplo, yo lo... Ajá. Ay, verdad, que Alejandro siempre me dice, como ellos están atrás por los bebés, que no se oyen las preguntas. Ajá. Bueno, repítela. Bueno, él dice, Alejandro, el pastor dice, muy bueno, siempre que no oigas, dice, él dice que cuál es la diferencia entre estar quieto y poner la mente en blanco. Me parece interesante la pregunta por todo lo que se mueve, muy interesante. Yo voy a decir lo que yo más o menos sé y los pastores me corregirán. Poner la mente en blanco es el movimiento ese de la nueva era. Eso es pecado, porque eso abre puerta a demonios, ¿verdad? Eso es, yo no sé cómo lo hacen, pero ellos ponen la mente en blanco, dicen que sacan todos los pensamientos y que eso los relaja, pero eso es abrirle puerta a demonios, ¿ok? Eso Y es como anular la creación de Dios. Exacto. Anular mi mente. Exacto. Al anularla estoy en rebelión, porque Dios mandó que yo pensara. Amén, exacto, sí. Pero estar quieto es diferente. En mi cheque me escuchan atrás. Que lo escuchan los de atrás. Sí, porque me han dicho eso. Los de atrás. Creo que está entrando. ¿Qué pasó? Yo creí que la ibas a pasar algo. No, que tú digas lo que dijiste ok. ahorita por el micrófono. Que cuando uno va a anular, porque si voy a poner mi mente en blanco, estoy anulando mi mente. Y Dios me mandó a pensar, ¿ok? Pero sujetar mis pensamientos es poner a Dios adentro, que es muy diferente. Quedarme en blanco es como decirle a Dios, tú quieres que yo piense, pero yo no. Entonces, ¿quién va a venir? El otro a ocupar. Por eso que ellos dicen que se relajan, porque el enemigo les engaña con eso. Pero cuando la Biblia dice que llevamos cautivos nuestros pensamientos a Cristo, ¿verdad? A la obediencia a Cristo. ¿Qué va a hacer Cristo? Traer la mente de Cristo. Voy a recibir, porque la Biblia dice que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos a Cristo en la mente. Amén. Cuando yo me aquieto, entonces cuando yo le digo, Señor, aquieta mi alma, es como reposando para que Él llegue a mi mente y sus pensamientos con mis pensamientos se unen. Amén. Amén, gracias. Amén, gracias, hermano. Entonces ya quedó claro lo que es la mente en blanco. Amén. Entonces, estar en quietud, que es lo que pregunta René, por ejemplo, yo lo hago así. Si no es así, pues los pastores me corrigen y me pueden corregir ahorita, no hay ningún problema. Yo soy muy activa. Entonces yo simplemente le digo, Señor, te voy a dedicar esta hora y me quedo quieta, o le ordeno a mi mente y a mis pensamientos que se aquieten, porque vamos a adorar al Padre, que se sujeten a mi espíritu, y me quedo quieta media hora sentada, adorando con mi carpeta de cantos, pero estoy centrada en la adoración, estoy centrada en Dios. Eso me va a relajar,
Eso me relaja porque centro mi mente en el Señor, en su palabra. Si canto un canto, por ejemplo, todos esos cantos bellos que se cantaron hoy, yo medito en cada palabra y me apropio de cada palabra y le digo, sí, Señor, tú has hecho eso en mi vida. Y entonces mi mente está fuera de los problemas porque está en el Señor. Amén. Entonces ahí tengo quietud en el Señor. Amén. Ajá. Entonces no es y en otros momentos uno puede adorar estando haciendo oficio y haciendo sus quehaceres, pero le dedicamos ese tiempo, 15 minutos, que a veces nos cuesta, media hora que a veces nos cuesta. No, Señor, esta media, entonces empieza a sonar el teléfono, ¿verdad? Y entonces dice, ay, pero ¿quién será? ¿Será alguno de mis hijos? Entonces uno atiende. ¿Ah? Sí, como no. Y lo que tú decías, en medio, Dios quiere que estemos quietos precisamente para recibir. Dios quiere que estemos quietos porque en medio del agite uno puede interceder, uno puede cantar, uno puede adorar, pero mientras que estoy fregando estoy pensando en los platos también. Entonces, pero cuando yo estoy quieto es una comunión solamente entre Dios y yo. Y entonces allí Dios se manifiesta, se revela, muchas veces sientes que Dios está ahí a tu lado, que hasta danza contigo, hasta que canta contigo, se regocija contigo, transmite su amor, transmite su carácter, y entonces es diferente a que yo esté haciendo algo y que mi mente esté activa en otra cosa. Entonces tiene que estar quieta. Yo pasé un quebrantamiento precisamente cuando llegué a tener una vida muy agitada, cuando, qué sé yo, trabajaba en exceso, me acostaba llorando, cansada, y el Señor empezó a decir, ora por tiempos de paz, ora para que tengas tiempos de paz. Y de hecho, una de mis manos cuando tuve un esguince, se fracturó y yo ya no podía hacer el trabajo que hacía, ¿no? Tan libremente como lo hacía. Entonces le dije, Señor, ¿por qué pasó esto? Entonces me dice, ora por tiempos de paz. ¿Por qué? Porque en medio de los tiempos de paz Dios puede hablarnos. Mi corazón está quieto, está calmado, puede recibir más del Señor. Mi espíritu recibe más del Señor. Pero cuando estoy agitada, ajetreada, entonces es imposible poder escuchar la voz de Dios como Él quiere que la escuche. Muy bien. Ajá. La pastora. Está bueno, ¿verdad? Fíjense, la vida del ser humano es una decisión. Yo decido aquietarme, yo decido poner las cosas en valor, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en nuestras preocupaciones, en nuestras cosas, porque tienen valor y prioridad en nuestras vidas. Y a Dios no estamos acostumbrados. Por ejemplo, René es una nueva creyente. Cuando no estoy acostumbrada a darle el valor a Dios, que Él es primero que nada en mi vida, que sin Él ni puedo respirar, entonces sí puedo tomar esa decisión y empezar a considerar las demás cosas de menos valor. Y Dios es el que tiene el valor. Dios merece toda atención. Dios merece toda mi dedicación. Cuando yo entiendo eso, mi relación con Él va fluyendo y va creciendo, y voy a poder hacer eso, porque eso es el que yo pueda ser guiada, es a través de esa quietud y de esa atención que yo puedo darle al Señor. Amén. Michelle, eso que tú dijiste de no ser más fuerte, que apartaba tiempo, que era muy padres. Cuentan y se leen libros de la mamá de Juan Wesley, que en 1800 hubo un avivamiento en Inglaterra y ella tenía 12 hijos. 14. Dice, yo sé que era un montón. Y todo el día, claro, 14 hijos no es poco, y su hogar, su dedicación a Dios, todo. Entonces
ella no podía tener, se levantaba en la mañana y estaba en trabajos. ¿Y saben lo que hacía? Ella usaba un delantal. Cuando ella se paraba así y levantaba el delantal y cubría su cabeza, los hijos se decían quietos, porque ella entró en comunión con Dios. Ella buscaba aunque sea 5 minutos, 10 minutos, y lo buscaba porque lo anhelaba, había hambre y sed de Dios. Y entonces al levantar el delantal y ponerlo así, entonces entraba, y los hijos lo sabían y lo respetaban. Que aunque no tenga, yo debo decidir ese momento. Y saben, ella fue la mamá de muchos predicadores, evangelistas. John Wesley había evangelizado no sé cuántas personas y ha sido muy famoso, ha escrito libros, y si leen sus mensajes hoy en día son tan sencillos que tú dices nadie se convierte con eso hoy en día, porque bueno, el mundo ha cambiado, pero la unción que ese hombre tenía convertía a la gente. Amén. Entonces debemos tomar en cuenta eso de que nosotros entramos en este punto de la quietud porque dijimos que teníamos que adorar. O sea, la adoración debe ser algo importante en nuestra vida para que el Señor nos pueda revelar nuestras áreas débiles. Esta mujer tenía 12 o 14 muchachos y sacaba un minuto, se ponía su delantal en la cabeza y ese era el momento de comunión con Dios, porque hay que arrebatarlo. El tiempo para Dios se arrebata. Podemos estar envueltos en un torbellino, pero vamos a robarle tiempo, porque en este mundo no hay tiempo para adorar, pero nosotros lo vamos a sacar porque la Biblia dice que es necesario que adoremos. Porque escuché yo en un mensaje también que el Luzbel era el encargado de la adoración en el cielo. ¿Perdón? Lucifer, es una cosa, ok, gracias hermano, Lucifer. Ajá. Y era el encargado de la adoración en el cielo. Cuando él pecó y fue destituido del cielo, entonces decía el predicador que ahora el Señor dice en el Nuevo Testamento, Él busca adoradores. Por eso no busca, porque ahora es la iglesia la que adora a Dios. Amén. Entonces por eso debemos adorar. Seguimos con el tema de la envidia. Hicimos este paréntesis porque ¿cómo la vamos a combatir? Con la palabra, la comunión con Dios, el ayuno y la adoración. Al envidioso, estamos hablando de cómo la combatimos. Al envidioso hay que darle mucho amor, ¿verdad? Ser generoso con el envidioso y poca información. A veces a nosotros nos va la lengua, ¿verdad? Y no sabemos qué hay del otro lado. Ay, no, que mira que tengo esto, que voy a hacer aquello, que no sé qué, que tal. Ajá. Entonces se le da mucho amor, es generoso, pero se le da poca información. Debemos estar alerta con las personas que son curiosos y averiguadores y controladores, porque en ellos puede haber mucha envidia. Las personas envidian al egoísta, al que no da nada y al que no es generoso. Cuando uno sabe que una persona es envidioso, pues vamos a darle. Acuérdense que el dar es algo muy importante en la vida cristiana. Y debemos poner los ojos en Jesús y no en las personas. Debemos pedir a Dios un fruto muy importante, el amor en esos tiempos de adoración y el temor de Dios. Una cosa que nos va a hacer salir de la envidia es el temor de Dios. ¿Cómo lo vamos a identificar la envidia? Cuando sintamos uno de los sentimientos o emociones contrarias a la palabra de Dios. Rabia, tristeza, dolor, no nos alegramos por el triunfo de la persona. Amén. Otra cosa que nos ayuda a combatir la envidia, si quieren que repita, les digo, ¿ok? Lo que pasa es que ya voy rapidito, porque vamos a terminar. Tener un corazón agradecido. Un corazón agradecido no penetra la envidia.
cuando un corazón está agradecido. ¿Por qué? Porque yo estoy agradecida de mi Dios por esta ropa que tengo. Señor, gracias porque me das esto, porque me das casa, porque me das comida, por todas las cosas que Dios hace en mi vida. Entonces un corazón agradecido es una barrera contra la envidia. Y debemos estar alerta, repetimos, de alegrarnos de corazón por el bienestar y el triunfo de otro, porque esto cierra puerta a la envidia. Lo tenemos que confesar. Ahora vamos a la tarea. Si nosotros hemos descubierto, ¿verdad? Porque ¿dónde se manifiesta la envidia? ¿Dónde se anida la envidia? En los problemas familiares, los celos, las competencias, que fue todo lo que hemos visto en estas 2 semanas, favoritismos, rechazos aún desde el vientre. Si hemos sido rechazados aún desde el vientre, pues entonces el enemigo guardó allí su arsenal, ¿no? Cuando tenemos complejos de inferioridad, cuando tenemos una baja autoestima, ahí hay envidia, ¿no? Cuando tenemos una falta de relación con Dios o somos independientes de Dios, o sea, yo hago las cosas como yo quiero, a mi manera, como me gusta, y no busco la dirección de Dios, allí el enemigo puede depositar eso. Cuando hay falta de sanidad en los tanques, yo hablaba la semana pasada de los tanques, lo que aparece en el libro Un Nuevo Estilo de Vida, los tanques del amor, de la aprobación, de la protección, ¿verdad? Allí tenemos que sanar y sacar la envidia. Si Dios tocó el corazón de alguna persona, pues tenemos que identificar en qué tanque está eso. Cuando tenemos anhelos y deseos, metas y ambiciones no cumplidas, ¿verdad? También allí puede estar. Cuando tenemos frustraciones, cuando hay prácticas de brujería, ¿verdad? Y no tener un estilo de vida de perdón y arrepentimiento. En todas estas cosas que he nombrado ahorita, cada uno de nosotros nos podemos identificar, ¿verdad? Porque ninguno está exento de heridas ni de ninguna de estas cosas. Y todos tenemos familia, todos tenemos hermanos, ¿verdad? Y entonces allí se anida la envidia. ¿Qué vamos a hacer? La tarea. Confesar a Dios el pecado. ¿Ok? Y voy a ir despacito, que ya vamos a terminar. Con la tarea, confesar a Dios el pecado. La primera es leer todas las citas que nosotros ya hemos visto en 3 domingos. Hacer una lista de cuántas veces me sentí en mi niñez o en mi adolescencia o en el presente con rabia, celos, molestia por las bendiciones y los beneficios de otros, bien sean hermanos, vecinos o compañeros de colegio. ¿Ok? ¿Puedes repetir esa, por favor? Hacer una lista de cuántas veces me sentí con rabia, celos o molestia, no me sentí feliz con las bendiciones o los beneficios de personas como hermanos, vecinos, compañeros de iglesia, colegio, etcétera, ¿no? Entonces hago mi lista. Entonces, bueno, a mí me molestó que él hiciera esto, a lo mejor porque no se lo merecía, entre comillas, pero vamos a trabajar, porque vimos la parábola de la viña, y si Dios se lo quiso dar, ¿verdad? Cuando no me alegré de la prosperidad de otro y no le di elogio, arrepentirme de no aprobar, animar, felicitar a otros o actuar con indiferencia. Si yo actué con indiferencia ante la bendición de otro, entonces vamos a trabajar eso. Trabajar también, que es muy importante, la parte de la provisión de la niñez. La falta de provisión en la niñez trae mucha envidia. Eso lo vimos la semana pasada. Ok. ¿Dónde quiere que repitan? Lo último fue no alegrarnos de la prosperidad de otros. Estamos hablando de la tarea. ¿Ok? Arrepentirnos por no aprobar, animar, felicitar a otro o actuar con indiferencia hacia la bendición o el beneficio de otro. Trabajar con la falta de provisión en la niñez. La falta de provisión en la niñez, dijimos la semana pasada, puede traer resentimientos sociales, puede traer envidias, ¿verdad? Por ahí guardadas, aunque la persona tenga todo ahorita, tenga mucho dinero y tal, pero si pasó eso en su niñez, eso hay que sanarlo. Amén. Perdón.
No buscar culpables, sino sacar la viga de nuestro ojo. ¿Se acuerdan que al principio yo les dije, vamos a hablar de la envidia, pero no de la envidia que a nosotros nos tiene, sino vamos a sacarla primero de nosotros? Porque siempre que decimos vamos a hablar de este tema, sí, fulanito que me tiene envidia, yo estoy trabajando y me tiene mucha envidia, ¿no? Entonces vamos a sacar el imancito de nosotros. Amén. Ok, entonces esa es la tarea, no buscar la viga ni buscar culpable. Conclusión, ya se las di, ¿dónde está enfocado la envidia? En todas estas situaciones que le nombré, que cada uno de nosotros las hemos vivido. Yo las he vivido y he tenido que sacar. ¿Okay? Una frase que tengo aquí para concluir que dice: no envidies mi prosperidad si no conoces mi sacrificio y mi esfuerzo. Cuando nosotros envidiamos lo que otro tiene, ¿verdad?, porque está en las alturas, también podemos estar codiciando el quebranto que pasó. Eso nos va a quitar la envidia, ¿saben? Y el Señor lo confía. Y estaba yo esta mañana en el fregadero como fregando los platos y dije, ¿verdad, Señor, que eso está allí? Cuando el Señor dice, pero no lo pude buscar, no me dio tiempo. Cuando el Señor le dijeron que la mamá estaba diciendo que mira, que yo quiero que mi hijo se siente a tu derecha y a este a mi izquierda, entonces él le dijo, y tú puedes pasar por la copa, lo estoy parafraseando, ¿no?, por la copa que yo voy a pasar. O sea que cuando nosotros codiciamos o envidiamos el bienestar de otro, también estamos codiciando los quebrantos que pasó. ¿Ok? Entonces eso nos va a quitar, eso nos va a poner un frenito. Amén. Ajá, exacto, sí. Entonces nosotros vemos personas que sean muy relevantes en el mundo cristiano. Por ejemplo, Joyce Meyer es una persona, tremenda mujer de Dios, pero ¿qué no pasó ella? Y vamos a codiciar eso. No, la bendecimos. La bendecimos. Watchman Nee, tremenda unción, que hoy en día uno lee esos libros y tiembla hasta en el espíritu, porque una unción tremenda. Pero vamos a codiciar lo de Watchman Nee. A él le cortaron la lengua. ¿A dónde escribió los libros? ¿En la cárcel? En la cárcel, en un comunismo, cuando estaba en la cárcel en China, y le cortaron la lengua para que no hablara. entonces vamos a codiciar. Cuando codiciamos es el paquete completo. Así que por eso Ok. Entonces la envidia es como la polilla, no se ve, pero carcome al que la siente y ata la prosperidad de otros. Y para culminar, una ilustración que yo conseguí, que un sapo perseguía a una luciérnaga para escachaparla, para darle, y la luciérnaga, pero bueno, ¿pero qué le pasa a este sapo? Y tal, y le dijo, pero bueno, chico, ¿pero por qué me persigues? ¿Por qué me quieres matar? Y le dijo, porque envidias. Amén, que Dios me lo bendiga y gracias por la oportunidad que me dan. Que Dios me lo bendiga.